Muy bien, estamos en el episodio número 54 de Fin de Político. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te Yo va? estoy en este momento en el que estamos hablando, estoy bajo un torrencial aguacero primaveral nocturno. Tú sabes que cuando empieza la primavera, el sol empieza a salir más temprano. Entonces ya a las 4 de la mañana está el cielo aclarando. Y se va el sol a eso de las 8:30, 9 de la noche. Pero la primavera es caprichosa, igual que el otoño, son temporadas caprichosas. De repente entonces tú tienes un solazo y de repente salen nubes donde no hay y cae un palo de agua. Y bueno, en eso estamos. Pero, ¿cómo está la lluvia en Venezuela? ¿Está lloviendo por lo menos? Está, que no sé. Bueno, te estaba contando antes de arrancar el episodio que, oye, Daniel, aquí está todo el día haciendo un sol que parece la Semana Santa eterna. O sea, en Caracas de verdad que el sol es inclemente y según mis cuentas, en el año 2020 no ha llovido la primera vez en Caracas, aunque entiendo que en este día en el que estamos grabando nosotros, a final de semana, está lloviendo por primera vez en varias partes de Caracas. Vamos a ver si la lluvia es benevolente y llega, porque sí, yo quiero que llueva, porque ya es hasta típico, es anormal que uno no vea una lluvia desde hace por lo menos 5 meses en este lado de la ciudad, ¿no? Bueno, y en la ciudad en general. Entonces, bueno, sí, parece que está volviendo la lluvia. Mira, estábamos hablando a propósito cuando estábamos arrancando, de qué íbamos a hablar hoy. Y hay que hablar de una sola cosa. Podríamos decantarnos por hablar otra vez, y ya hemos hablado durante toda esta semana bastante en otros espacios de esto, de DirecTV. Pero yo creo que lo de DirecTV hay que vincularlo con lo que termina siendo el modo de vida del venezolano actual y hacer un recuento de cómo hemos llegado hasta acá. Hay muchas cosas que se nos han pasado por alto. Por ejemplo, una de ellas es que creo que el mismo día que sacaron del aire la señal de DirecTV a nivel nacional en Venezuela, se cumplían 13 años de la sacada del aire de RCTV de las pantallas venezolanas. 13 años. Bueno, Fue el 21, ¿no? no, el 27 de mayo se cumple. Es el 27. Sí, pero estamos en el mes, No, estamos a falta de esta semana. en el cual al chavismo le encanta cerrar empresas, cerrar canales y matar gente. Mover los cables, pues. Este es el Eh, mes donde ellos mueven los cables. Empiezan a jurungar los cables y terminan desbaratando todo. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, cuando estamos hablando nosotros nos hemos enterado de que, imagínate, el TCJ ha ordenado y la constituyente, que siempre está allí, no la pierdan de vista, siempre se los decimos, ha ordenado a Conatel, como si ellos no son los mismos, eso es como una pelea con padres, ¿no? A que tome las instalaciones DirecTV, las oficinas, los equipos, todo. O sea, imagínate tú, una cantidad de cosas. Pero el hecho es, volviendo al recuento histórico, Daniel, es que tú te pones a ver cómo está Venezuela al día de hoy, donde le han quitado la televisión por cable o la televisión satelital a un grupo importante de personas, y yo creo que los más afectados son los adultos mayores que tenían esto como casi que única distracción. Nosotros hemos hablado de tu papá, tu mamá, mi mamá, mis abuelos. A fin de cuentas, toda la familia de los que tienen 50, 60, un poquito más para allá, y los que van más hacia el espectro, por ahora se llaman adultos mayores, y cómo están aburridos. Y tú empiezas a mirar para los lados y tú dices, ya va, pero es que esto no es un tema de que no hay DirecTV. Esto es un tema de que si nos quedamos en las telecomunicaciones, bueno, el Internet de Venezuela es un fiasco. ¿Cuántas maromas no hago yo para poder grabar contigo todas las semanas? ¿Cuántas maromas no hago yo para poder emitir algún contenido, para subir los contenidos al canal? Es un problemón. Pero es que ¿Cuántas cosas tiene que hacer la emisora para que la señal salga bien por YouTube, por TuneIn, que se conecte correctamente por Skype con las que estamos fuera del país? O sea, cuántos esfuerzos no hay que hacer. Pero fíjate que el mundo está analizando todo eso que tú planteas. ¿Qué hemos perdido con esta crisis, ¿no? Con esta pandemia? ¿Qué hemos perdido en el sentido de qué cosas quizás no vuelvan a ser igual nunca más? Y dentro de las cosas que no volverán a ser igual nunca más, yo pienso que está la confianza en los estados totalitarios. Yo creo que a partir de esta pandemia, ningún ciudadano de ningún país libre va a confiar en potencias en manos de tiranos o de sistemas autocráticos. O sea, esto que ocurrió con Epicentro en China
es algo que va a dejar marcado a la gente para siempre, porque entonces se asume que esa gente es loca, que esa gente es capaz de jugando con sus experimentos, convertir el mundo en una desgracia. Llámese China, llámese Rusia, llámese Irán, llámese Corea del Norte, llámese Turquía, llámese Venezuela. Entonces, eso por un lado creo que es una discusión mundial, ¿no? Sí, claro, y acuérdate que ahora incluso se habla, y este es el problema que tienen los politólogos, estos de transiciones, siempre lo decimos porque es así, es analizar los gobiernos que no son democráticos en nuestro tiempo como bajo el lente de los totalitarismos del siglo XX. Obviamente, tú no vas a conseguir al día de hoy que China es el reflejo o el calco de la URSS en el siglo XX, o sea, no es otra cosa. Tú no vas a conseguir que el chavismo o que incluso la tiranía cubana son expresiones de los típicos totalitarismos comunistas del siglo XX, ¿no? Los tipos se han sofisticado, se echaron perfume, pues, se pusieron una corbatica, consiguieron que el vecino les prestara una camisita y un paltón incluso, entonces andan en chores pero tienen un paltón encima y se disfrazan. Entonces, obviamente esto es lo que ha dado aparición y ha dado origen a que ahora se hable de, bueno, algunos le dicen regímenes híbridos, a mí no me gusta porque las cosas son o no son, o sea, nada es a medio camino, pero lo que se podría hablar es de nuevos totalitarismos o nuevos intentos de gobiernos totalitarios. Entonces, en medio de esos nuevos intentos, hay una mixtura ¿sí? de gobiernos que en el fondo son profundamente autoritarios, son incluso totalitarios o tienen visos totalitarios, pero que guardan ciertas formas porque no pueden ser un Hitler, pues no pueden ser un Mussolini, no pueden ser un Stalin, porque ni pendejo que fueran, pues porque el mundo se ha sofisticado a un punto en el que hay que guardar las apariencias, porque si no, entonces esto sería un desastre y se diría, mira, la humanidad no aprendió nada del siglo XX, porque seguimos siendo los mismos caníbales, seguimos siendo los mismos animales en pleno siglo XXI. Pero quiero volver al tema de Venezuela, Daniel. No es solamente un caso de telecomunicaciones, no es solamente un caso del DirecTV, es que esto es una lista que tú te pones a echar cuentas y a tachar, y tú dices, ya va, vamos a esperar un momentico. En Venezuela no hay agua. En Venezuela la luz eléctrica, hay estados en los que les llega una vez a la semana, 2 veces a la semana. Si les llega a diario, les llega por 4 o 5 horas. En Venezuela se acabó con el transporte. De hecho, nos hemos enterado en las últimas horas que cerraron 10 estaciones del metro de Caracas y no se sabe por qué. Bueno, el metro está en el piso desde hace mucho tiempo. Probablemente la explicación simplemente es que no funciona, se acabó, pues no hay cómo ponerlo a andar. En Venezuela tenemos un problema con la gasolina últimamente. ¿Cómo tú le explicas al mundo, siendo un país petrolero, independientemente de las sanciones? Y yo siempre digo que, ok, tú puedes echar todo el cuento sobre la gasolina, los aditivos que le ponen, pero Venezuela es un país petrolero, es un petroestado. De hecho, es el primer país en el mundo en términos de reservas probadas de petróleo. ¿Cómo tú le explicas al mundo que Venezuela no tenga gasolina, que es un derivado básico de la actividad petrolera y petroquímica? O sea, es básico, una cosa que, bueno, tú tienes que tener porque tú tienes petróleo, lo tienes que tener. Y de hecho, había una planta instalada cuando llegó Chávez para que aquí se hiciese gasolina con las refinerías. Bueno, tú tienes que explicarlos del lado de que se acabó. Entonces, en Venezuela no hay nada. Y el problema es el problema de los ciudadanos, Daniel. Yo no quiero hablar de que nos estamos conformando, porque sería muy triste, ¿no? Pero los venezolanos, lo que han demostrado, y esto sí hay que decirlo por toda la calle, es que hay una capacidad de adaptación tremenda, Daniel. Y eso yo no sé si es positivo o es negativo, porque la adaptación te puede llevar a ese conformarte, te puede llevar a normalizar cosas que no son normales, pero también te habla de que, bueno, nosotros prácticamente no nos quiero analogar con el pueblo judío que ha sufrido tantas persecuciones a lo largo de toda su vida, de toda su existencia como pueblo, o otros pueblos que han sufrido unas cosas terribles, holocausto, una cosa horrible, pero Venezuela parece que le cayeron las 7 plagas y hay gente que todavía resiste. O sea, esto es increíble, Daniel. La gente haciendo maromas con los potes de agua, tú lo sabes porque, bueno, tiene familiares todavía en Venezuela. La gente haciendo maromas con la luz, cocinando con leña. Esto es increíble. Tú le narras esto a cualquier persona y no te lo cree. Es increíble. Bueno, pero hay algo que a mí también me está preocupando. Que la respuesta frente a las penurias impuestas por el régimen sea un exceso de resiliencia. Palabra que a mí sinceramente me choca, no me gusta. Pero bueno, no hay que ser resilientes.
es decir, aguantar. Tal. Y por encima de la adversidad, aguantar. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ocurre que esa fulana resiliencia, mucha gente asume que es calárselo todo. Y yo tengo mis reservas con eso y creo que podemos estar en presencia de la construcción de una situación donde el fin último de este régimen es la sumisión. Así es. Porque no es lo mismo, frente al que te dice que no puedes salir, o frente al que te dice que no te puedes vestir de determinada manera, tú seguirte vistiendo de esa manera, a que te digan, usted se tiene que vestir de rojo y usted vaya y se vista de rojo. Eso no es resiliencia, eso es entrega, eso es rendición. Entonces, hasta que la gente, por supuesto, tiene que seguir viviendo. Y entonces, oye, no tengo gas, no tengo electricidad. Bueno, yo voy a buscar por lo menos leña para poder cocinar. Pero te vas a quedar toda la vida buscando leña para cocinar. Tú no vas a hacer absolutamente nada para que esa situación mejore. Tú te vas a entregar por completo a las penurias que te impongan. O sea, a la medicina tradicional con los chamanes y curanderos, a cocinar con leña, a alumbrarte con antorcha, a olvidarte de televisión, cine, radio, teléfono y esas cosas, y regresar a la edad de piedra, y eso es ser resiliente. Pues yo creo que en efecto, si hay algún mensaje político que dar en este momento en Venezuela, es el mensaje de la más que de resiliencia, de la rebeldía frente a esta situación. Y poner el foco donde corresponde estar. No hay gasolina, no hay suministro de agua, hay apagones, hay delincuencia, y existe todo eso porque está el chavismo en el poder. Las sanciones son contra el chavismo. ¿Quieres que se acaben las sanciones? Hay que quitar al chavismo del medio. Ah, pero ¿de qué manera? ¿Pero entonces qué? Entonces, ¿por qué tú no te vienes? Usted puede pensar todo lo que usted quiera, pero la cuestión sigue siendo la misma. Si no salen del chavismo, esa realidad no va a cambiar. Los Estados Unidos no va a devolverle todo al chavismo. El mundo no va a decir, no importa Venezuela, vamos a mantenerlos, tomen dinero. Eso no va a pasar. Y además de eso, hay otra cosa mucho más importante. El chavismo tampoco va a retroceder. El chavismo va a acelerar. El chavismo tiene la mentalidad del psicópata que se monta en una planadora y que no le importa pasarle por encima a la gente a pesar de los gritos y de todo lo que eso signifique. Y lo han demostrado en innumerables ocasiones. Lo demostraron en el año 2003 cuando el paro petrolero. Cuando decidieron estar, cuando demostraron estar dispuestos a la quiebra de PDVSA antes que su salida del poder. Quebramos al país, no nos importa, pero no vamos a entregar el poder. Después de tantas demostraciones, venir a estas alturas a venderte el cuentico de la resiliencia porque tenemos que... Ay, por favor, o sea, vamos ya a poner las cosas donde son. Y no se trata aquí de decir que, bueno, no, de que el tema del DirecTV es una cosa, ay, ¿por qué la gente no se preocupa por la gasolina? Bueno, discúlpame, mis padres no tienen carro. Por lo tanto, mis padres, la preocupación que tienen por la gasolina es por el transporte público. Pero ellos no están con su carro buscando una cola para echar gasolina. Ellos como personas, la tercera de su preocupación no es esa. ¿Cuál es su preocupación? Quedarse en casa en medio de esta cuarentena. Oye, tener posibilidad de comprar cerca de su casa lo que necesitan para comer y tener las mínimas condiciones para estar dentro de sus cuatro paredes tranquilos, tener que leer, tener televisión, tener internet para ver lo que quieren ver por internet. Eso es lo que quiere la gente. Por lo menos mis padres en ese caso. Mira, Daniel, pero en la de tus padres es esa no es la gasolina. Pero habrá gente que sí, y habrá gente Claro, sin duda, que no lo niego. Claro.
Y hay gente que dice, yo no tengo ninguna preocupación por el DirecTV, como una partida de frígidos que yo leí en Twitter. Bueno, porque ahora como en el posmodernismo se vale todo, y donde todas las categorías de análisis y todo está destruido porque vale todo, entonces, ay no, bueno, pero es que ¿para qué siguen con ese fastidio? Si existe Netflix, si existe Amazon Prime, yo veo Amazon Prime y veo Netflix, por supuesto, pero ¿cómo yo voy a trivializar el hecho de que hay una capa importantísima de gente que el único entretenimiento que tiene no tiene nada que ver ni con Netflix ni con Amazon Prime? Porque bueno, si es que acceden a internet, lo hacen para lo básico, y además en Venezuela donde internet casi ni hay para ver cosas porque el ancho de banda es mínimo. O sea, eso es fuera de Venezuela, que cualquiera te tiene un plan de navegación de 30, 40, 50, 100 megas y que tú ves lo que te da la gana. Para tú tener streaming y ver estas cosas, tienes que tener un muy buen internet. En Venezuela no es el caso. Entonces, eso lo que nos lleva, Daniel, es a un llegadero común. El llegadero común es que hay unos que no les importa el DirecTV, pero les importa la gasolina. Hay unos que no les importa la gasolina, pero les importa el agua, que debería importarle a todos, porque sin agua no hay vida. Pero hay otros que no les importa el agua, pero les importa la luz eléctrica. Entonces, ¿cuál es el llegadero común? Que ninguno de estos problemas, o mejor dicho, de estas carestías, Daniel, de estas escaseces, son normales en ningún país del mundo. Ni siquiera en los países de los que nosotros nos mofábamos hace años atrás de la región. Bolivia, Perú, Chile, Colombia. O sea, de que decíamos que no, que los venezolanos no lo mejor y que no sé qué, que en esos países, cómo se venía la gente. En ninguno de esos países, y yo me atrevería a decir que en ninguno de muchos de los países del África, de los que se burla la gente, hay estas carestías de unos servicios tan básicos como esto. Por supuesto que hay problemas, pero ese problema conjugado todo a la vez, donde no hay nada, donde hay una insuficiencia material absoluta para las cosas más básicas, bueno, ese es el llegadero común. Hay unas cosas que no existen en Venezuela, que existen, pero como la cosa más normal en cualquier parte del mundo. Entonces, por allí yo creo que hay una cosa importante. Lo otro, Daniel, en esto de la resiliencia versus la normalización o la adaptación forzada a las circunstancias, yo lo que te tengo que decir es que se cayeron todas las teorías. ¿Y cuáles eran las teorías? Las teorías eran de ese famoso van a bajar los cerros cuando. No, deja que se acabe el agua, que no haya agua, porque, ok, en los barrios no hay agua, pero cuando sea una escasez, o mejor dicho, en el interior no hay agua, pero cuando sea una escasez generalizada que le toque a Caracas, se acabó el gobierno. Y lo mismo con la luz. ¿Cuántas No, veces no hemos no es el agua, es la eso? luz. Esa teoría se cayó, Daniel. Ahora mismo es el DirecTV, pero es que puede ser cualquier cosa. Y ese ejemplo, ni siquiera lo estamos constatando nosotros por primera vez. Ese ejemplo lo constataron los cubanos, porque esta es la reedición del laboratorio cubano. En Cuba se acabó todo y allí está todavía el castrismo mandando después de 60 años. O sea, esa teoría límite de las situaciones límite en los seres humanos lamentablemente no existe. O sea, los seres humanos, para mal, a veces es para bien, pero muy para mal, los seres humanos tienen una capacidad adaptativa casi infinita, casi infinita. O sea, claro, salvo que tú no puedas comer algo durante un día para mantenerte con vida, tú te puedes mantener vivo. O sea, si tú comes algo, tú te mantienes vivo. De resto, todo es accesorio. O sea, el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier cosa. Tú sabes qué es lo lamentable, con esto concluyo, que frente a todas esas carestías, frente a esas teorías límites a las que nos han sometido a nosotros, donde, bueno, prácticamente es que viven es como un laboratorio pulsándonos a ver hasta dónde está el límite, pero el límite es casi infinito, como les digo, porque somos capaces de adaptarnos como seres humanos a casi todo. El grupo político que te vende esto o que te vende ese relato y la aceptación de ese relato, o sea, de dejar de exigir como algo válido. La gente que quiere claudicar, pues simple y llanamente. Yo tengo días advirtiendo sobre esto, Daniel. O sea, aquí hay claramente una movida determinada a decirnos a nosotros que, bueno, no, que ya nos olvidemos de Maduro, que nos olvidemos de la situación política venezolana, que nos dediquemos a vivir no sé cómo, porque ya te digo que no hay condiciones materiales casi que para vivir. Uno, bueno, que pueda tener un poquito más de acceso a algunos servicios, a algunos bienes, lo logras, sobrevives. Pero esto no es vida en este sentido para las grandes capas de la población. Bueno, no, ellos le dicen, olvídense de todo, vivan ahí de por medio y bueno, como más o menos viven los cubanos y han vivido los cubanos por décadas. Y eso es lo que te dicen todos estos Henry Falcones y compañía que salen allí. Eso está claramente determinado y eso es lo peor de toda esta película, que desde el correlato político estos tipos terminen vendiéndose como los triunfantes. Bueno, no, hay que resignarse y hay que dedicarse a vivir. No, así no hay vida, Daniel. Pero es que el asunto está, además de eso, en una señal que nos ha dejado
este tema de las sanciones impuestas a Venezuela, de lo cual vamos a hablar en la ñapa con más amplitud, de cómo esta pelea dentro de la oposición no es otra cosa que una consecuencia de las sanciones. De eso vamos a hablar en la ñapa, de cómo las sanciones pusieron a pelear a la oposición. Pero es que el gran planteamiento aquí en todo esto es que si algo se está demostrando ahorita es que una de las cosas que más escasea en Venezuela es liderazgo. Y no me refiero solamente al liderazgo político como tal, a los partidos. Me refiero a los liderazgos que debería haber en las élites, que debería haber en las empresas. O sea, eso en Venezuela, o sea, lamentablemente, fuimos incapaces de tener un liderazgo que fuese lo suficientemente inteligente, lo suficientemente inteligente para saber que tenía que prepararse para lo peor y tenía además de eso que tener la disposición para defenderse cuando las arremetidas vinieran como todos a una. O sea, no puede ser que un canal de televisión, cuando vio que iban a cerrar otro canal, no solamente se haya quedado callado, sino que algunos se hayan puesto a colaborar con el cierre, pensando que eso los iba a beneficiar. O cuando expropiaron alguna empresa, ay, me quitaron un competidor, qué chévere. O cuando metieron preso a algún político, ay, bueno, uno menos. O cuando inhabilitan a algún político, ay, bueno, uno menos que va a competir. ¿Me comprende? Eso de alguna manera te muestra la perversidad del chavismo y cómo ese chavismo perverso es una expresión de la sociedad venezolana. O sea, la sociedad venezolana cree que si tú no estás con el poder, mereces un castigo. Que el que tiene poder es para mandar. Que el poder es para mandar. Bueno, y si salió rico del poder, bueno, ¿para qué fue presidente? Eso está en la mente de la sociedad venezolana. Una sociedad con grandes fortunas amasadas a la sombra del Estado a lo largo de 200 años. O sea, aquí tú haces una revisión profunda de buena parte de las grandes fortunas de Venezuela, las de ahora y las de antes, y te vas a conseguir con contadas excepciones que siempre es importante establecerlas, pero te vas a conseguir una generalidad de por lo menos un negocito hecho a la sombra del Estado en condiciones de ventaja por estar cerca del poder. Entonces, ese pecado original ha hecho que hoy en Venezuela estemos en manos de la decisión que pueda tomar alguien en los Estados Unidos. Y no estoy hablando necesariamente de Trump. Bueno, porque esta gente de DirecTV pudo decidir seguir en Venezuela, buscar una alternativa. Y no, dijeron que no. Porque los costos son demasiado altos. Los costos de quedarse eran demasiado altos. Por supuesto, no sabemos la película completa. Estamos viendo nada más el tráiler. Ya en algún momento sabremos a profundidad qué es lo que está pasando y para dónde va esto. Pero ahí está. Y el tema de los tanqueros mucho más. El tema de las expectativas creadas mucho más. Este tema de cómo ilustres personajes de medios de comunicación se han dedicado a insuflar esperanzas donde no las hay. Y de paso, cuando quedan en evidencia, fingen demencia y se buscan otro payaso. O sea, ya se acabó el circo de los hermanos JJ Rendón. Bueno, entonces ahora tenemos de vocero nada más y nada menos que a un Rabel redivivo. Es el nuevo vocero, el nuevo declarador, el nuevo apagafuego. Y cuando tú ves esto, bueno, pero ya va un momento. O sea, en 15 años no hemos sido capaces de tener a una persona con una vocería que sea capaz de convencer a la gente de lo que dice, sin que uno se sienta atemorizado por el trasfondo que pueda tener sus posiciones. Entonces es allí donde uno termina pensando, caramba, pero nosotros como que de verdad estamos condenados como sociedad a repetir eternamente nuestros errores y pegarnos siempre con la misma piedra. Yo te digo sinceramente que mi preocupación en este sentido es amplia, Neomar, porque yo siento que lamentablemente están avanzando, la crisis en Venezuela está avanzando, se está profundizando, hay gente que no está aguantando esto. Hay gente que quisiera irse caminando de Venezuela y no puede. O sea, hay gente que no tiene, y no, pero hay gente que se busca inclusive, al no tener ni siquiera familia ya, busca a cualquier amigo que ande por ahí por el mundo y que se haya ido
a ver si le puede auxiliar con que sea $10 para comer. Eso está ocurriendo en Venezuela. Pues se nos acabó el episodio, los esperamos en la ñapa, le damos las gracias como todos los fines de semana a nuestro patrocinante exclusivo que si no existiese, Daniel o yo lo hubiésemos inventado, se llama Vinostrum. La recomendación de Vinostrum de esta semana es este extraordinario Rioja Tinto Marqués de Riscal, herederos del Marqués de Riscal. Esto es una maravilla. Ustedes pueden ver o pueden acceder a todo el catálogo si siguen a Vinostrum en Instagram, Vinostrum58 es la cuenta de Instagram. Allí le pueden escribir a la gente de Vinostrum para el tema de los envíos a cualquier parte del mundo de cualquiera de los productos que tienen en su catálogo. Dicho todo esto y además agradeciendo a la gente que nos apoya en Patreon, Daniel, patreon.com/delaraf es la cuenta de Daniel, patreon.com/neoadolfo es mi cuenta. Les agradezco por suscribirse también al canal, activar la campanita para las notificaciones y darle like a este video, además de distribuirlo en sus redes sociales. Muchas gracias siempre por ese apoyo. Daniel, nos vemos la próxima semana y nos vemos en la ñapa.